Que gente, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta aquí en Fallout 4. Vine a entregar un par de cosas acá. Y resulta que me dieron. O sea, pude, digamos. em, Tener acceso a misiones con esta. Digamos, con este. Con estos tipos, digamos. Ahora, ¿qué es esto, hermano? Se supone que tengo un mail, pero. Yo creo que este será el mail, supongo yo. No tengo idea. Nadie tiene, o sea, no he visto nada que diga miscellaneous crash display settings. Enclave National Broadcast. Qué primera vez que veo eso, ¿eh? Games, ¿qué es esto? Me salió un logro, pero bueno, ¿qué es esto? Fence Sheriff, Diamond City, Control Hub. Immerse mode, welcome companion with cheat and kiss command finish bench, trouble for friend. Temp fuel. Qué raro, ¿eh? Puedo leerlos, o sea, puedo ver inmediatamente los holotapes aquí. No me había dado cuenta de esa weá, weón. 69. Ahora quiero ver una cosa, porque antes de continuar, sino que hay dos misiones que se terminaron, pero parece que son misiones. Sé que no lo vieron y disculpen si no lo vieron, sino que estaba viendo un par de cosas para no hacerlo tan largo, porque tengo que seguir avanzando en las misiones principales. Y luego. ¿Qué es esto? No. ¿Qué cosas que no tengo idea que son, la verdad? Hay un par de misiones que no voy a poder terminar, que ya lo sabemos, y otras que no. Lo que quiero hacer es tratar de seguir avanzando, pero déjenme ver una cosa. Em, Tengo que hacer esta misión de aquí y esta misión de aquí, por ejemplo, para seguir avanzando. O sea, no es, en realidad esas no son para seguir avanzando, pero son para poder terminar em,
para terminar un poco con, o sea, para bajar la cantidad de misiones que tengo, digamos, en la mano, ¿no? Eso. Y en base a lo que vi, en base a lo que vi, como para acabar el juego, primero tengo que acabar la línea de misiones principales. Y lo otro después tengo que em, digamos que terminar las o sea, la línea de misión principal son 7 misiones, 8 es poco. Pero luego de eso tendría que terminar, digamos, las misiones de una facción para poder acabar, digamos, con el juego. ¿Ya? Y estos son mods. Que a mí, honestamente, me encantaría que hubiese o sea, un holotape para poder terminar misiones, o sea, misiones de mod que no te gustan. Se lo juro. Porque hay misiones que no me gustan. Estos son los misceláneos, bueno, eso es... Quiero ver, porque esta es la Hermandad de Hierro. Y la Hermandad de Hierro... Paladin. What I wouldn't give for a single working vertibird. Our scribes are still waiting for more artifacts. Are you ready to head out again? Affirmative. Good. Here's the area. Be careful. Entonces... Yo no sé si este tipo de misiones son infinitas o no, pero terminaremos esa y luego iremos a hacer esta y esta, ¿ya? Eso, porque esta es la hermandad. Ahora, el tema que tengo es que como tengo las otras misiones que son como misiones de un mod, probablemente quisiera tomar la línea de misiones del mod, tal vez, pero no sé si voy a terminar el juego si hago eso. No tengo idea. Y tampoco no quiero expandir el juego a 150 horas. No sé si me entienden. I've been out on the water in a boat, but I'm a little scared to go in the water. Have you seen those big fish that wash up on the beach? Ahora, el problema es que terminar una misión, o sea, una misión de un mod por consola es difícil, porque la verdad que estuve tratando de buscar para finalizar algunas misiones de mod, porque me parecían como un poco innecesarias, digamos. Por ejemplo, hay una misión de que tienes que buscar unos rifles. Eso es un mod, no me sirve de nada, a mí por lo menos. ¿No? Entonces, no sé, como que siento que hay ciertas cosas que están de más, que me gustaría que no estuviesen ahí, porque como dije, no sirve, para mí no sirve. Es perder tiempo solamente. Pero bueno, no las puedo terminar. Solo puedo encontrar una misión que era la misión de la máscara de Ghoul, que sí la pude terminar, digamos, con un comando, digamos, pero es porque me salía la quest. El resto de quest puede que me salgan, pero no tengo idea cuál es. Y el problema es que terminar una quest, digamos, que sí es parte del juego con la consola, no es bueno, porque te podría buguear el juego completo. Entonces por eso le digo que no es bueno, porque podría buguearte completamente el juego. Y no es la idea, ¿no? Claro está. Entonces no quiero abusar de eso, o de las consolas, digamos, porque realmente no he usado mucho la consola. Solo lo he usado una vez, o no, lo he usado 2 veces. Y una de las veces fue para tratar de terminar esa misión que les decía, que sí lo pude lograr, ¿no?
Eso sí lo pude lograr, pero como dije, esta misión la encontré rápido, no fue tan difícil. Y después intenté buscar otras misiones que eran de quest, o sea, que eran de mod, pero no pude, no la encontré. ¿Por qué digo que no tiene repercusión? ¿Por qué digo que no tiene repercusión terminar una misión de mod como esta, por ejemplo? Porque realmente me dañó todo. Porque realmente no, como les digo, si es un mod que no tiene importancia, como por ejemplo el que les comenté, que es solamente, digamos que solamente está ahí para completar una colección de armas, no vas a volver a repetir esa misión nunca más, ¿entiendes? Y tampoco va a haber una línea de misión, o sea, una historia sobre esa misión. Entonces por eso digo que no tiene importancia si haces eso. Ahora me dañaron y me hicieron verga. Así que... We played? We won. What is it? What's that? What? Scared already? I'm feeling eyes Pero on my está back. difícil encontrar el Humans nombre de la win misión. again. We Por lo menos para are mí the future! está difícil, porque si te equivocas digamos del código del que pones en la That's consola, another win for Team Human. la cagas, viejo. Ahí sí la vas a cagar. Porque te podrías tirar abajo esas 100 horas y yo tendría que dejar, digamos, el grabado hasta acá y decir, bueno, se bugueó todo y About time. no puedo terminar el Humans juego. won, muties done. Ahora, no es la idea, ¿no? Obviamente. Yo, como siempre he comentado desde el inicio, intento usar lo menos posible la consola. Lo menos posible, porque no quiero que el juego sea más fácil o no quiero darme cosas y no quiero no quiero nada de eso. Si lo uso es por fuerza mayor. Nice. Es por eso. Ahora aquí yo creo que no voy a... Creo que no voy a... Voy a ir directo a matar al tipo, yo creo. No voy a hacer mucho lío con esto, porque tengo el traje medio roto y al final... Voy a Stupid man! Die, damn it! It's gonna blow! otra explosión. Entonces, se supone que esta weá está aquí. Esto, como dije, debería ser fácil. Esto no tiene mucha importancia. Solamente es matar a alguien más. Es todo. Go ahead and hide, little bleeder! Ahora me dice supuestamente que está aquí. Pero yo no lo veo. Come out, wherever you are! Está acá. Look out! Scream for your worthless life! Entonces me dice report back to the... Voy a entregar probablemente esas dos misiones. Yes. ¿Qué es esto? Esta versión no se puede desactivar, lamentablemente.
Y eso era una misión. Human time is done! Creo que This is the no age era, of the super mutant! no era una misión de mod, era una misión normal. Así que voy a reportarme de nuevo con las dos personas y ahí voy a venir de vuelta. O sea, voy a reparar la armadura y voy a volver a lo que estamos. Lo que no entiendo es, por ejemplo, lo de las misiones de la facción, digámoslo. ¿Por qué digo que no entiendo? Porque no estoy seguro si es que son misiones infinitas o no. Entonces, una vez que termine estas misiones secundarias, voy a irme directo por la línea de la misión principal. Y ahí, después de eso, una vez que terminemos eso, voy a irme por las facciones y acabar el juego. Eso es lo que voy a hacer. Todavía no sé si voy a ir a Nuka World. ¿Ya? Recover that tech I sent you for? Había dicho que sí, pero... Here it is. Great. I'll get this documented and ready to send off. I'm always looking for tech. Let me know if you're anxious to get back out there. ¿Ven que esto se repite de nuevo? Not sure. I think you can do better than that. Paladin dance. You're a Brotherhood initiate now. Feel free to take whatever supplies you need for your assignments. Se repite de nuevo. O sea, por eso digo que no estoy seguro si es infinito. Y tampoco estoy seguro porque lo otro es que el otro mod, o sea, el mod que pudimos iniciar, se supone que es una historia, es un fin alternativo. Eso es lo que se supone, que es un fin alternativo al juego. Ahora, igual se supone que en la hermandad, o como se llame, pero según yo en la hermandad, esta misión es normal, ¿ya? Porque bueno, me acuerdo que esto quería que matara al weón. Well, you're still alive. That either means you haven't gone Would've after been those nicer super if this was mutants still a yet. swimming pool. Or good news? Those super mutants won't be bothering you again. I guess you were the right person for the job, huh? Thanks, friend. By the way, we've decided to support the Minutemen. We've got to help each other if we want things to get better. Bueno, perfecto. Ahora ya podemos usar la weá aquí. Ahora, lo que también comenta la gente es, o lo que yo he leído que comenta la gente, porque hay una gran comunidad de follow, como pueden imaginarse, es que no te vayas por todas las facciones, porque tienes que elegir una de ellas. ¿Ya? Ahora, yo me he ido por los Minutemen, pero en realidad no es la que quiero, ¿ya? Solo lo comento porque yo creo que no estoy seguro si me va a traer problemas en algún punto o no, ¿ya? Espero que no, realmente espero que no, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Porque el juego es muy bueno, pero sí tiene misiones bugueadas. Entonces, especial delivery me dice. Entonces tengo esa misión. Tengo esta misión que es la de Bobby. Voy a hacer esta misión de aquí. Me not to mess with you when you're in that thing. Entonces voy aquí. Y otra cosa también es que hay un, bueno, este mismo mod, digamos el mod este que se llama Century Depot Front, ¿ya? Este mod tiene tanto esta misión como esta misión, ¿ya?
que en cierto modo son como misiones alineadas. Esta es la misión principal, ¿ya? Esto es lo de las facciones. Esto es lo de buscar a la niña. Esto es facción también. Esto es misión de que estaba media bugueada, según yo. Esto realmente no sé si es un mod o no, porque dice que hay que buscar una señal, pero yo en el tiempo que llevo jugando no he visto nada al respecto de esto, que probablemente sea un mod, y esto también es un mod. Esto es un mod que está malo. Esto es un mod, o tal vez no, pero sí, yo creo que es un mod. Esto es un mod. Esto es un mod. Road to Freedom. Esto creo que esa no es. Sí, bueno, no sé. Vamos a avanzar nomás en lo que tengo. Pero hay unas que sí son mods y otras que no. Igual ya tengo menos que antes, igual. Como se puede ver, igual se ven varias, pero son mucho menos de las que tenía. Ahora, esta que vamos a ir no es un mod, esta es una misión original del juego, digamos. Que es secundaria, no es una misión primaria. Este tipo lo conocimos en la ciudad, esta chica que estaba ahí al lado, donde tuvimos que hacer la misión larguísima en el episodio anterior y tratar de salvarle la vida al tipo, ¿ya? Entonces... Got it. Stand still. Incoming! That all you got? Go away. I told you to go away. Edward Deegan invited me here? Oh, it's you. I thought you might change your mind. Come on in. Door's open. Esta sí es una misión principal. O sea, no principal, secundaria, pero bueno. Esto, como dijeron, Let's go meet the Good boss. Day, creo que se llama la weá. Jack, the new guy is here. One moment. I just have to. Oh, damn. Clearly, I'll need to adjust the mixture. Hello. Welcome to Cabot House. I'm Jack Cabot. Pleased to meet you, Jack. And I am very pleased to meet you. Edward finds it tiresome, but I always like to know personally everyone who works for me. Please, have a seat. How about a drink? Edward, the good bourbon, eh? I nabbed a mini nuke the last time I was in here. Please, Might have a be seat. why What the Deacons heck's all never this asked me science back. junk? Something isn't right here. Now, before we get down to business, I have a question I like to ask all my new employees. Is this really the time Don't interrupt, Edward. The question is this. Do you believe there is other intelligent life in the universe? The universe is a big place. Anything could be out there. Wonderful. Most people's minds are too narrow to admit the possibilities of an infinite universe. But I'm not talking about flying saucers and little green men. I'm talking about the hidden history of our planet. The very origins of human civilization. Ancient powers that modern science, even at its pinnacle, could barely begin to comprehend. That's really interesting. Look, I know I talk a lot of crap, but
This alien stuff kind of freaks me out. I'm glad to hear you say that. It's become my life's work. My approach is to combine a rigorous scientific method while keeping an absolutely open mind. So much has been closed off to us simply because people assumed they already knew the answers. My father excavated a city in the Rub al-Khali in Arabia, which he dated to more than 4,000 years before the rise of any known human civilization. The structures and artifacts were strange, disturbing even. Clearly not constructed for or by humans. I've spent my life trying to decipher what he uncovered. Jack, can I tell him what I need him to do? I'm sorry, Edward. I just get carried away sometimes. You're sending him to look for the missing shipment? Yeah. Well then, I'd better leave you to it. We'll talk more about this some other time, when things are less rushed. It isn't important now. Welcome to the family. Okay. You're officially hired. Congratulations. I'm ready to get to work. Good. That's part of the job, by the way. It's best to keep an open mind. Jack may be eccentric, but he's definitely not crazy. The job I got for you is simple. Jack owns a facility north of the city. There's an important package that went missing between there and here. I need you to track it down and bring it back to me. Any questions? For starters, what's this package I'm looking for? It's a metal case holding vials of serum. You don't need to worry about what it is. Jack needs it for his research. That's all you need to know. You should start at Parsons State Insane Asylum. Don't let the name spook you. It's just a secure building that we're using. We think the courier got ambushed as he was leaving the place. The guards heard gunfire in the distance, but we don't know exactly what happened. Check in with Maria at Parsons. She's in charge of the security force there. She can point you in the right direction. You all set then? Yep, I'll see you soon with the package. Good luck. Don't get killed on your first job. Entonces, esto parece que es una serie de misiones. No quiero marcar nada. Se supone que dice survive, eso no está lo mismo. Meet Bobby. Talk to the warden, capitán, ya, o sea, eso es allá. Ah, hello. Me parece que esto es una serie de misiones, por lo que entendí. I've worked. A ver. Veamos qué me tiene que Did you decir. hear Yo that? no, es que ya, Hey ya, there. ya no This sé qué place is off motivo. limits. O sea, hay You'd best unas que move sé, along. pero otras que no. This place is off limits. You'd best move along. Edward Deegan sent me. I'm looking for a missing package. Oh, you're the new guy. So this package, pretty sure we know where it is. The guys that shot Ben are holed up in the Parsons Creamery, just north of here. Thanks for your help. Sure thing. Hey, be careful. It's weird that they're still hanging around so close. Normal raiders would have grabbed the loot and bugged out by now. It's like they're scouting the place or something. I'll be glad when you clear them out. Ahora, veamos.
O sea, igual me sirvió limpiar el mapa. You are so dead. La verdad. Poor Raiders. They lost. Find anything useful on him? Muy fácil. Y ahora que me dice que vuelva, ¿no? Supongo. Yo, o sea, espero que no sea muy largo este quest, ¿no? She's not missing, Mother. Do you know where she is? No, but that Your doesn't sister mean... is missing and I want her found. What else is Edward for if not to keep the family safe? I'd be happy to Whoever send lives someone here to look must for have her, had to deal ma'am. with the devil. It's not Mother, Edward va a ser has una better accidente. things to do than sending someone out to find Imogene. Again. I can't bear to think what might be happening to Imogene right now. I'm not going to have Edward drop everything just because Imogene decided to take a lover again. Jack, how dare you speak so disrespectfully about your sister? I don't think you're even listening to me, Jack. Mother, will you let it go, please? Okay. Hi. So did you find out what happened to the courier? I insist you send someone to find Imogene. She's a grown woman. She's perfect. Some raiders set up camp near Parsons and ambushed him. I took care of them. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. What about the serum he was carrying? Did you get any of it back? He'd send someone to find Imogene. I'm not Imogene's babysitter. If she chooses to go off without telling anyone... There was only this one vial left. Oh, good. I was afraid we wouldn't get any of it back. Here's your pay for the job. I'm throwing in a little bonus for bringing back the serum. That was good work. Now, as far as what's next. Oh, hell. I guess it's time you met Wilhelmina. Jack's not gonna be happy about it. Come on. Jack, I'll take care of it. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogene. Thank you, Edward. I can always count on you. Why can't you be as devoted as dear Edward? You shouldn't indulge her, Edward. It just makes her more impossible to deal with next time. Just doing my job. Speaking of which, here's all we got back of the last delivery from Parsons. Raiders got the rest of it, I'm sorry to say. Ah, good. Finally. This will help settle Mother down. Imogene is Jack's sister. You probably figured that out yourself. She's, a little flighty. Impulsive. From time to time, she runs off. Usually with a new boyfriend. Then I send somebody to bring her home. Do you know where she's gone? No, but it shouldn't be too hard to find out. She's been spending a lot of time in Good Neighbor. At the jazz club there, the third rail. Somebody there must know something. She's not known for keeping her mouth shut. I know the third rail. I'll ask around there. Entonces... Ok. También, bueno, hay dos misiones que se podrían completar rápido, yo creo. No sé si tan rápido, pero por ejemplo esta, que es el The Trail Rail. Y probablemente esta, que es de la isla. Una isla que no es la isla grande, es una isla más chica. Esas dos misiones también se podrían hacer. O sea, una vez que termine esta misión no voy a hacer... I don't know why they sent us after Imogene. She always Y luego... goes home after she's used up some poor sucker. Entonces se supone que aquí... First time I saw Cleo, I turned tail and ran for the gate.
Got outside before I realized she wasn't going to melt my face with her eye laser. Enjoy your stay. Hay que preguntar y ver qué onda. Ahora, ¿a quién es la pregunta? Pero bueno. Hey. Hey, ever been killed to be killed? Some fine-looking weapons. No veo nada. Igual yo podría decir, sabes que no hago nada de esto y simplemente me voy por las misiones que yo quiero. O sea, lo podría hacer. Hell of a load you're carrying. Magnolia Sell some can to really Daisy sing. before someone Only swipes reason I come here. That I get wasted. Excuse me. You're blocking my light, man. Huh? Don't Charlie. have no Boy, handouts. we got beer. You ain't buying beer, you ain't buying. Yo. Do you know Imogene Cabot? Name rings a bell. Kind of balmy. Haven't seen her in a while, though. Try Magnolia. She likes to make friends with people. She might know more about this missing bird. Magnolia! This guy wants a word. Magnolia es la que está acá. What's the matter, handsome? Don't tell me you didn't like the song. No, tú canta muy bien. Canta muy bien. I love the song. It was perfect. She's one of the reasons why this is such a great place to lie low. Oh, well, thank you. A girl tries her best. Now, there's something special about you, isn't there? Don't tell me. Let me guess. You got the cocky smirk of a gambler. I can relate. Lady Luck is probably my second favorite lover. So what brings a man like you to my part of town? I came here for the music. Flatterer. I think you and I are going to get along. So it's my turn to answer questions, right? What can I do for you? Do you know Imogene Cabot? Imogene? Sure. I know her. I haven't seen her in a while, though. Are you a friend of hers? She's missing, and her family's worried about her. Well, I'm glad somebody's looking out for her. She seems like a body that could use looking after. Please, tell me what you know. There was this preacher fella who used to come in here all the time. One of the slick ones. Always going on about remaking your life and so on. Most of the customers wouldn't give him the time of day, but Imogene, she latched on to him for some reason. I don't suppose it hurt that he was easy on the eyes. Intense. Some women find that irresistible. Pam, would you come over here a minute? Is there a problem, Miss Magnolia? No, this fine gentleman here was just looking for Imogene. Do you happen to know where that preacher fella came from? Brother Thomas? Yes, that's right. The one Imogene was always hanging on. Had to throw him out. Wouldn't stop bothering customers with that salvation racket. Kept going on and on about joining him at the back bay. Then he'd shove those Esta es una stupid flyers in misión your face. del juego, yo Here, diría. I kept one of them, just in case he didn't pay his bar tab. Well, thanks, honey. You were a big help. Anything for you, miss. I hope Imogene's all right. I didn't much like the idea of her going off with that preacher fella. Entonces, find amateurs. Nice to be on the open road. O sea, te das cuenta cuando una misión es del juego por las voces, diría yo. Aunque igual esa misión que les comenté, que es como la misión, como una forma diferente de terminar el juego, es lo que se supone, es lo que he leído del mod. Puede que, no sé, es que como le dije, no lo he visto tanto, pero según lo que leí en el mod, dice que es
final diferente. Ahora dice que creo que primero tengo que terminar las misiones principales, si no me equivoco. O las misiones... No estoy seguro, tengo que leerlo o no. Pero bueno. Terminemos esto, si esto es fácil. Después lo de la ruta y después lo de la isla. Hey. Welcome, neighbor. We're always glad to see a new face around here. Tell me something. You ever feel like this whole world is broken? Do you ever wonder why things can't be the way they were in the good old days? I'm looking for Imogene Cabot. Oh, I'm sorry, but Imogene is indisposed right now. She's not seeing visitors. I'm not leaving without seeing her. You can't see her. She, can't come out of her room right now. Not that it's any of your business, but she and I are just having a little relationship trouble. You know how it is. She's not seeing anybody until she cools off. Algo pasa aquí. Maybe 500 caps will help make her available? Oh, what a waste of good caps. And a good fight. Well, that's different. The truth is, we had a little, disagreement about her joining the movement. She got kind of violent. So I locked her in there until I could figure out what to do with her. For 500 caps, I'm happy to make her your problem. Here, let me unlock the door for you. I've got to warn you. She's way stronger than she looks. It took all of us combined to even get her locked up in there. O sea, el tipo que está conmigo no le gustó lo que hice. Me importa una mierda porque al final yo le estoy pagando al weón para que haga la wea. Así que... Pero si es la solución más rápida y más fácil, la tomo. Y lo puedo pagar, así que ahora mismo. Pero es lo más fácil. ¿Para qué me voy a poner a pelear y a matar? She's all yours, neighbor. I rock 'em, roll 'em all. You must be Imogene. Entonces parece que me Don't matamos. tell me. Jack sent you. That's right. I'm here to rescue you. What makes you think I need to be rescued? These cultists seem to be holding you prisoner. Well, Thomas certainly thinks so. But really, I was just waiting to see if he would come to his senses. He seemed so interesting at first. But since we came here, he turned out to be just another brute. He actually thought he could force me to join his absurd cult. Need anything before we go? No. I didn't bring anything worth taking with me. Oh, I'm not going with you. You can tell Mother I'll be along home before too long. I just need a drink first. Okay. This place looks untouched. How's that possible? O sea, no quiere volver, o sea, da lo mismo, no sé si me entienden. No le veo mucha importancia tampoco a seguir alargando la misión, la verdad. Y 500 caps ya en mi nivel no es tanto, es poco. Poco. Go ahead. Hey, Jack. Edward, switch to single sideband modulating. Can you hear me? Not Whoever now. lives here must have made a deal with the devil. Oh my God, Switch it's happening. over to the Hartley modulator. Do you copy? Gee, now. How's this? Oh, that's done it. Edward, what's going on there? We're under attack. They're inside the building. Inside? Can you keep them out of the basement? I'm trying, Jack. I've never seen raiders that...
say, Sammy. The doorway, right there. Sorry. Things are a little busy around here right now. Listen, if they're inside the building, you have to go to the office and shut down the elevator. You can't risk them getting to Lorenzo. Got it. Office. Elevator. You better round up whoever you can and get... Hello? Edward? Come in! Edward! There's no signal at all. I've lost him. What's happening, Jack? If these people are inside Parsons, if they free him... Don't worry, I'll handle it. I always knew it would end this way. I never should have allowed you to lock up Lorenzo in that place. That isn't helping, Mother. And as I recall, using the serum was your idea, not mine. So what are you going to do? I said I'll handle it. I'm thinking. What's going on? That was Edward. He's at Parsons, the old asylum. They're under attack by raiders. It's strange. The guards have held off raiders before without any trouble. I don't know what's gone wrong this time. Let's go. Good. I'll explain on the way. Hold on. Weren't you off looking for Imogene? Did you find her? Yes, I found her. She's fine. Oh, good. At least there's one small comfort on this terrible day. You'll be wanting to be paid, of course. Edward usually handles these things. Caps is what you use for currency, isn't that right? Here, I hope that's the right amount. Before we go, I need you to understand something. When we get to Parsons, you need to do exactly what I tell you. Nothing more, nothing less. Is that clear? Got it. Good. Make sure you have whatever you'll need for a serious battle. I'll wait for you outside. Claro, bueno, esto va a ser una serie de misiones probablemente, pero igual ya acabando con esto, lo que comenté es que ya sabemos qué queremos hacer y es mejor así. Y una vez que terminemos todo eso, estamos viendo, ¿sabes? Creo yo. Ahora, no se puede, parece que se bugueó porque fíjense que miren, no puedo ni salir de la casa. Eso sería un problema enorme, porque sí, sería un problema enorme. Y no me deja abrir el pivot. Y yo justo guardé aquí. O sea, bueno, tengo este guardado igual. Pero no sé, a ver. Sí, o sea, lo único que siento es que en cierto modo hay gente que dice que Fallout 4 es el peor juego de la saga. Para mi punto de vista no, ¿ya? Pero sí siento que hay cosas que hicieron mal, simplemente. El no fixear todos estos errores, eso no es lo correcto, creo yo. Deberían de haber fixeado todo esto. A veces tienen solución, a veces no tienen solución. Y es lo que hay. Ready? Lo voy a guardar de nuevo por si acaso, solamente. Let's go. You should know what we're going to be dealing with. Sí. My father is confined in Parsons. For his own safety and everyone else's. He became dangerously unstable after handling an ancient artifact he found in Arabia. I've spent my life trying to figure out how to cure him. Son raiders. No les quiero disparar hasta que realmente... Hold it! You're under order. Well, you're not going to need that stuff anymore. You say let's fight, but then you won't. It's the artifact that's made Lorenzo so dangerous. I'm sure his psychosis would be cured if it could be removed. But so far, all my attempts have failed. It's fused too tightly with his nervous system.
You may have guessed by now that my family and I have lived for a very long time, thanks to the serum derived from my father's blood. I discovered the alterations to his blood in some of my Ahora, había una misión de defensa que son misceláneos, ¿no? Sí. earliest attempts to remove the artifact. I eventually isolated the anomalous compounds, which led to the serum treatment we still use. Take him down! You'd think raiders would run when they see us coming. I'm well aware of the apparent conflict of interest in my father being the source of the treatment that is prolonging my own life. But I assure you that if I had the chance, I would gladly give it all up to have my father back, even for a short time. Hay hartos robots y hay una pelea ahí, parece. O sea, terminando esas 3 quests, habría que ver qué nos queda y luego de eso... luego de eso ver... ¿qué onda? Bring it. El marciano le pega con la wea esta. Die, damn it. Poor raiders. They lost. Ahora me está haciendo ir caminando, que es una paja, porque es más fácil llegar a un lugar con un viaje rápido que otra cosa, la verdad. Pero bueno, espero que esta sea la misión final de esta quest y así continuar con las otras que tengo ahí. Que sé que 2 puedo terminar tranquilamente. Pero no, como dije, hay algunas que son como 4 que no voy a poder terminar. O sea, que son parte de un mod que no me interesa completar. O sea, una es la de los rifles, otra es la de Heather, y la otra es la de los lugares que hay que visitar. Ahí hay creo que 3. Y la otra es la de Gun Gunner que tienes que supuestamente sacarle la cabeza, que está bugueada también, que tampoco se puede completar. Me encantaría poder encontrar los IDs de esas quests y poder terminarlo, pero como dije, no logré encontrarlo. Lo intenté hacer, pero no pude, porque como no tienen mayor trama, o sea, yo les diría que no usen los comandos de consola para terminar misiones, pero si es una misión que es única y que no les va a traer ningún problema extra, no hay problema. Eso sí. Pero sí. Pero tiene que ser una misión de mod, porque si es una misión normal, a menos que les pase lo que me pasó a mí, que en una misión normal, digamos, no podía finalizar el diálogo, lo que hice fue pasar ese diálogo, digamos, y seguir con la misión. Pero no terminé la misión, digamos. O sea, solamente pasé el diálogo, nada más. Porque también les puede pasar. Bueno, ¿hasta dónde vamos a caminar? No lo sé. Esta es la que quiero completar y bueno, esta es la que quiero completar también, y la del... y la de Bobby. Son 3 que voy a terminar ahí. Cuando termine esta, claro.
Ahora, si esta se queda estancada, ahí sí, no sé. Just follow me. Estoy siguiendo, ¿no? Pero si te quedas parado... Nunca vamos a llegar. Gracias a Dios Fallout 3 el mapa es más pequeño y Fallout New Vegas también. Quiere decir que hay menos cosas que explorar que Fallout 4. ¿Ya? Ahora igual todavía no he empezado el juego. Come on. We need to find out what's happening at Parsons. Por eso, pero dale, pues avanza. Si tú no avanzas, ¿quién avanza? Feeling eyes on my back. Ahora, no quiero dispararles porque hay algo que está pasando. Que se desconcentran mucho, diría yo. Con alguien están peleando, O sea, hay varias personas disparándole a ese weón. We got trouble. Minutemen, hell yeah. Ese weón no lo marca como enemigo, ojo. Si fuese enemigo lo marcaría. Ahí lo marcó. And that's another win for Team Human. ¿Y él dónde está? Ahí está. Yo espero que Starfield, que van a sacar Bethesda, no lo saquen bugueado, y que por favor, si hay errores, que los corrijan, porque igual es tedioso cuando alguien saca una hueá muy bugueada. Y ya no voy a buscar señales, o sea... We need to get to Parsons. Avanza. Playtime's over. Si no avanzas, no hay nada que se pueda hacer. Y de aquí voy a poner Intimidate. Sorry si esta cosa se ha prolongado demasiado, pero es que el solo hecho de caminar, y eso se me está lagueando el juego. El simple hecho de tener que caminar lo hace más lento.
Hubiera sido más fácil que me diga te veo allá y listo. ¿Va a cruzar por el agua? ¿Sabes dónde quieres ir o no sabes? Yo creo que lo dejo hasta acá. Yo voy a seguir siguiendo a este tipo hasta el lugar y ya los vería en el siguiente episodio. I've got Porque... this. That was tough. Porque no sé, realmente no sé dónde quiere ir. Ya, estoy siguiéndolo, pero yo no me puedo meter al agua y nada. ¿Entiendes? Y si él decide cruzar, va a cruzar. Yo voy a tener que caminar. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan mi canal y yo los veo en la siguiente.